formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, ¿eh? Buen día a la República Oriental del Uruguay. Tengo acá la mesa llena de cosas. Estaba limpiando recién los cristales de los lentes, las lentes de cristal, ¿no? Lo que es cuando van pasando los años, uno se va dando cuenta que precisamos más cosas los seres humanos, ¿no? Pronto un par de lentes, a veces más de un par de lentes, qué sé yo, la pastillita para tal cosa. Es así, ¿eh? La vida va pasando, el tiempo pasa y nos vamos volviendo tecnos, viejos, tecnos, ¿se acuerdan de ese tema? Lo cierto es que hoy estamos en una fecha muy especial respecto a lo deportivo, aquella gesta del Maracaná, que todos los uruguayos recordamos con muchísimo cariño. Muchos de pronto, hasta yo me incluyo, en su momento, quizá momentos irreflexivos, de ciertos ímpetus o veleidades racionales de juventud. A veces el hombre joven se siente más racional que el resto, se envalentona, se ensoberbece y dice, che, esa gesta, siempre con lo mismo, estamos con una foto vieja, nunca más le ganamos a nadie y nos quedamos con un Maracaná del año 1950 cuando el fútbol era amateur al lado de lo que es el fútbol hoy. Y puede tener una gran cuota de verdad, puede ser cierto, sí. Era otro fútbol. Eran otros los jugadores, eran otros los entrenamientos. El fútbol, como cualquier lenguaje de la condición humana, también se estaba desarrollando. Ese fútbol del 50 no era igual al fútbol del 30. Y evidentemente el fútbol que se aplica hoy no es el mismo. Y ha avanzado en muchos aspectos, que son dignos de ser estudiados y son dignos de ser explicados por los que se dedican al periodismo deportivo. Pero lo cierto es que en esa gesta del 50 sí se puede aplicarle ese término, porque el fútbol que se aplicaba ahí ya era un fútbol avanzado, ya era un fútbol de estrategas. Y en esa época la selección brasileña realmente era una potencia futbolística. Fue un cuadrangular, ese mundial fue la última vez que se hizo, no fue una final. En ese cuadrangular Brasil gana por goleada, le gana 7-0 creo que a Suecia y 6-0 a España. Y Uruguay le gana apenas a Suecia, un 3-2, y empata de atrás con España. ¿Mm? Creo que con un gol de Obdulio Varela, empata un 2-2. Y en ese partido final de desempate, ese cuadrangular, bueno, jugaban Brasil y Uruguay, y por supuesto que Uruguay ganar, necesitaba ganar ese partido. ¿Mm? Brasil con empatar era campeón del mundo. Como se decía en aquel entonces, una escuadra se le decía, ¿no? Es decir, un equipo brasileño de lujo, realmente. Un equipo que tocaba, que jugaba muy bien, muy técnicos. No sé si se aplicaba el concepto de juego bonito, jugaban bien, jugaban muy bien, de buen pie y muy efectivos. En esa Río de 2 millones de habitantes en esa época, un país con 90 o más millones de habitantes y un estadio que se construyó en el barrio de Maracaná y que podía albergar, podía recibir a 200.000 personas, y así se hizo. 200.000 personas prácticamente festejando por adelantado el Campeonato del Mundo de Brasil. Era un hecho, era el favorito, era prácticamente un trámite, un mero trámite, jugar con una selección más sombría, si vos querés, o de más bajo perfil. No se daba nada por Uruguay, y en definitiva Uruguay termina ganando 2-1, con un empate de Schiaffino y con el segundo gol al minuto 34, si no me equivoco, de Alcides Edgardo Gigia, o Guigia. Uruguay gana ese campeonato. Eso nos está diciendo mucho, nos está hablando de identidad nacional, nos está hablando de gesta,
nos está hablando de fe, de esperanza, de creer en lo que se hace. Hubo muchos problemas en aquel entonces. Había una división evidente, grande, entre los jugadores de esa selección y la Mutual. Fueron con los mínimos recursos, se la tuvieron que bancar. Inclusive se dicen que Odulio Varela arreglaba los zapatos de los compañeros, hacía de zapatero, los tenían que remendar, los tenían que reciclar. Uruguay realmente en condiciones inferiores, pero no así en lo moral, en lo ético, no así en la voluntad y no así en la calidad deportiva, en la calidad de jugadores de fútbol que teníamos. Y en ese sentido podemos extrapolar eso a la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya también tenía esa calidad de sociedad emprendedora, sociedad responsable en el trabajo, sociedad que pretendía educar a sus hijos, sociedad mucho más cercana a la migración, a la inmigración, esos inmigrantes que con enorme esfuerzo vinieron a estas tierras con el sueño de crecer, con el sueño de mejorar sus vidas, de formar familias y de darles un futuro mejor a sus hijos. Todos nosotros somos descendientes de ese proceso. Los sociólogos hablan de una tercera ola migracional. Y esa tercera ola, entre la segunda y tercera, fueron decisivas, inclusive para el Río de la Plata. Esas migraciones que provenían del desastre económico, social, político de una Europa que vivió 2 guerras mundiales, con economías de guerra, bueno, desencadenaron que un montón de europeos se vinieran para estas tierras, otros hacia el norte de América, otros para acá, para el sur, y así sabemos todos que tanto uruguayos como argentinos tenemos una población enorme, enorme, de un caudal inmigracional, de origen napolitanos en su mayoría, de ahí el tano, ¿no? El apócope o el disminutivo, aunque ahora lo extendemos a todo italiano y no es correcto. Le decimos los tanos. Los tanos pues era por los napolitanos, ¿no? Y así españoles, gallegos, vascos, catalanes, franceses también, libaneses, judíos, armenios, turcos, cuánta migración, ¿no? Pero claro, el gran componente, italianos y españoles, y el resto también conjugando ese variopinto. Bueno, ese Uruguay que logró ser una sociedad con cierta identidad y sentido de unidad nacional, ¿por qué? Y porque había un propósito como nación, había un propósito como país, de ser un país de gente educada, con un sistema educativo que funcionaba, con un sistema educativo que cobijaba al ciudadano uruguayo y que le permitía que con su trabajo, con sus humildes tareas, pero dignas de trabajo, le pudieran dar educación a sus hijos. En las escuelas públicas al aire libre, las de tiempo completo, los liceos públicos, funcionaban. Es decir, eran efectivamente centros de enseñanza. Y así también la universidad, que claro, llegaban menos, pero los que llegaban, llegaban con una currícula importante, llegaban bajo el rigor académico que tenían ya en preparatorios, el sistema de preparatorios en secundaria, donde era realmente una suerte de visado, es decir, precisamente como lo dice el término, de preparación para el ingreso a los estudios terciarios. Todo eso se fue desdibujando. Y vaya curiosidad, entre comillas, se fue desdibujando desde que movimientos de izquierda comenzaron a cooptar la enseñanza, cuando comenzó a irradiarse esa hegemonía de una ideología única. Y fue por allá, ya por los años 57, 58, y a posteriori de la Revolución Cubana, se comienza a irradiar un pensamiento hegemónico marxista para todo el continente. Desde ahí a la fecha, al día de hoy, al día en el que yo estoy hablando con ustedes, eso continúa. Ha tenido distintas etapas, distintos procesos, fue mutando, porque claro, fue mutando también la situación política de Cuba,
que es algo así como la Meca, ¿m? Es algo así como la casa madre de la difusión de esa ideología hegemónica, de la hegemonía de una ideología única. Pero fue mutando al extremo de que esa ideología marxista llamada ya por los años fines de los 50, 60, adoptando, digamos que las críticas de un italiano llamado Antonio Gramsci, un marxista que discrepaba con la teoría economicista de Marx, es decir, no ir a hacer la revolución tirando abajo el sistema económico capitalista y de propiedad privada, sino que ir por el lado de cooptar culturalmente a la sociedad, es decir, un proceso sutil, un proceso paulatino, laborioso, estratégico, inteligente, de cooptación cultural para introducir nuevas perspectivas, nuevas formas de ver la realidad y a través de esa, digamos, estrategia establecer la revolución cultural marxista. Eso se lo hizo en los Estados Unidos por la década del 60. Surgen, bueno, también bajo esa ola migracional, un montón de eminentes pensadores de izquierda, de filósofos, de lingüistas, filólogos. Hablamos ahí de Althusser, Marcuse, hablamos incluso de Jean-Paul Sartre también y de su esposa, Simone de Beauvoir, y tantos otros, Michel Foucault, que van a adoctrinar a alucinados universitarios de los Estados Unidos, y entre ellos una filóloga llamada Judith Butler, que obtiene su doctorado presentando una tesis sobre el pensamiento dialéctico de Hegel. Así también Stanley Fish, que fue su colega, y tantos otros, un tal Murray, y tantos que yo ahora no los tengo en la memoria. Esa legión de revolucionarios marxistas, pero bajo la perspectiva gramsciana, neomarxista, de ir por el lado de la revolución cultural, son los que van a afincar fuertemente en las casas universitarias de los Estados Unidos esas doctrinas. Lenguaje inclusivo, ya es desde ahí, ¿viste? Es viejo, no es de ahora, ¿eh? El lenguaje inclusivo de Judith Butler, crear al agente revolucionario, al sujeto revolucionario, decirles a los hombres y mujeres de aquel entonces que asistían a esos cursos que eran mucho más que ser un hombre y una mujer, que eran en principio y tenían que ser conscientes un sujeto revolucionario, un sujeto de cambio. Por lo tanto, estaban creando lo que se considera en lo académico la performatividad, es decir, la formación permanente hacia un horizonte, hacia un cometido de esas personas, traducido, adoctrinadas en un pensamiento para el cual tienen que militar. Una especie de pensamiento religioso, la teología marxista de la revolución. Y a partir de ahí comienzan a pensar cosas muy estratégicas y muy inteligentes, a los servicios precisamente de esos intereses. Che, ¿por qué se decían, ¿no? Hablando un poco en criollo, como si habláramos entre amigos, en un café o en un cafetín como el de Buenos Aires, como dice el tango, y que no estemos con la ñata contra el vidrio, sino dentro del cafetín filosofando? Esta gente se dijo, mira, por el lado solo de la conciencia de clase proletaria, obrera, y que esa clase obrera sienta la tarea histórica y el deber histórico de derribar a la burguesía que tiene la propiedad privada y que tiene las empresas y que maneja, digamos, al mercado y que se desarrolla en toda esa compleja tecnología del mercado, en vez de concientizar a la clase obrera, que son realmente los damnificados, que son los pobrecitos, expoliados, explotados, como ya no alcanza, porque la Unión Soviética está haciendo un desastre, después, bueno, se lo vio cuando cae directamente a través de la perestroika, cae de rodillas diciendo no funcionamos, colapsó el sistema. ¿Por qué? Y bueno, porque sacamos la propiedad privada y sacamos la economía de mercado. Entonces quedó claro como en un mega campo de ensayo científicamente harto comprobado, empírica e históricamente comprobado, que la ideología marxista, que habla de una economía colectivista, planificada, de Estado, que extirpa la propiedad privada, que le quita a las personas la posibilidad de desarrollarse individualmente, de soñar, de emprender con su propiedad, de hacer crecer inclusive sus bienes y su propiedad, de tener el estímulo natural de crecer. Cuando se saca todo eso
Y cuando es el Estado el que dice cómo va a manejar los recursos económicos y en definitiva planifica dotaciones de dinero a través de aquellos planes quinquenales que se desarrollaban, bueno, no funcionó, colapsó. El pueblo en la miseria, esa economía concentrada, quedaban pegados los intelectuales de prestigio académico, los doctores en filosofía, en sociología, en filología, en lingüística, que viene por ahí el ejército de la nueva ideología. Ya no podemos volver a eso. Es como hablar de una teología vieja. Es como hablar de las bulas papales, si el Papa te perdona, Dios te va a perdonar, una cosa así. Ya era viejo, era berreta, teóricamente. Entonces comenzaron con teorías cada vez más complejas, hay un montón de libros que les podría citar. Hay un trabajo maravilloso que fue inclusive censurado por Amazon, que se llama El libro negro de la nueva izquierda, lo tengo por acá, voy a ver si me corre un poquito. Ustedes no me ven ahora, yo estoy saliendo por Zoom, pero después cuando subamos a redes van a ver que yo me muevo permanentemente. Y bueno, pero en su momento vamos a ver la posibilidad de que podamos en vivo ya salir con imagen, por Zoom y con nuestros entrevistados para que ustedes puedan disfrutar de este programa a todo nivel y que se puedan interconectar con nosotros y que sea un ida y vuelta. Este es el libro, el libro negro de la nueva izquierda, donde acá tenés un montón digamos que no solo de testimonios, sino de historiografía muy exhaustiva, con mucho dato respecto a esto que yo te estoy hablando. Y es entonces desde esa legión de nuevos marxistas que dicen, no, ¿sabés cuál va a ser la estrategia? La que planteó Gramsci, cooptar otros grupos disidentes que reclaman separadamente sus derechos. Por ejemplo, aborígenes, indígenas, que se ven damnificados. Por ejemplo, grupos raciales, tanto en Europa como en Estados Unidos, que efectivamente estaban siendo segregados y discriminados. Por ejemplo, los homosexuales, ¿no? Lesbianas, homosexuales, hombres, gays, bisexuales. Después surgió el fenómeno transgénico, ¿no? Como en los alimentos, de los transexuales. Che, y si todo eso los convencemos de que forman parte, que son distintas columnas revolucionarias de una mega revolución que los va a emancipar del maldito sistema capitalista y burgués que los discrimina, y así lo fueron convenciendo. Y entonces ensancharon las filas, ensancharon entonces los, digamos, lineamientos ideológicos de la revolución marxista. Detrás de el LGBT creado precisamente en San Francisco, creado en los Estados Unidos, bueno, que es prácticamente la gran columna, que vos fijate que si yo te digo LGBT, ahora es LGBTQ. ¿Ustedes saben lo que quiere decir? Porque muchos pronunciamos esto y hablamos de las políticas LGBTQ y vemos las manifestaciones mundiales del orgullo gay y vemos que es mundial, ¿verdad? Está globalizado, esto está extendido. Digamos que ese plan global hegemónico de idea única tiene, bajo, digamos, esta estrategia ya montada, ya establecida, tiene su propia KGB, ¿no? Tiene la checa, como se le decía antes, que después fue la KGB. Es decir, hay una policía del pensamiento para cuidar la hegemonía de pensamiento único. Eso es mundial. Incluso en nuestro país pasa, en su momento vamos a hablar de eso. Mirá que acá estamos muy en el debe, y este gobierno en ese tema deja que desear. LGBTQ, ¿qué quiere decir? Lesbianas, gays, bisexual, transgénero, queer, se pronuncia queer en inglés, y en el inglés norteamericano queer, que quiere decir algo inusual o alguien raro, ¿no? Lo raro, lo inusual. Imagínate ese concepto tan vago a lo que puede llevar, ¿no? Lo vago, lo inusual, lo que no está aceptado por nuestros valores occidentales. ¿Y qué puede ser? ¿Un pederasta? ¿Un violador? ¿El zoofílico? ¿La zoofílica? ¿Qué es lo raro? Porque ya lo otro ya está definido. Lesbiana ya está, gay ya está definido, bisexual también, transgénero está. Ahora le metieron la Q. Y creo que hay un signo de más también, que les soy sincero, no investigué. Bueno, todo esto en columna a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y por supuesto a los raros, a los raros. Pero acá tenés que hay lesbianas que son negras, rojas, amarillas, verdes, ¿no? Digo eso
porque acá no hay nada contra nadie ni contra ninguna raza, todo lo contrario. Si uno se dice liberal, democrático, precisamente todo es válido, ¿no? En el juego de la vida humana, y los seres humanos cuando crecemos tomamos la decisión que queremos. Acá no estamos hablando ni contra los gays ni contra las lesbianas, todo lo contrario. No estamos hablando contra la orientación sexual, ¿eh? Cada uno tiene todo el derecho del mundo de practicar en su intimidad con su cuerpo lo que quiera, realizar la práctica sexual que quiera. Por el contrario, seríamos los primeros en defender que eso sea tomado como una libertad. Inclusive que cada quien tenga el derecho de manifestarse en su condición de preferencia sexual. Pero cuando esto lo transformás en una política hegemónica, cuando legalizás que eso tiene que ser hegemónico y excluyente, y que eso a su vez excluye la posibilidad libre de los papás de ejercer la patria potestad y darles la educación a sus niños, la que corresponde, y que después cuando ellos sean grandes que hagan lo que quieran con sus orientaciones sexuales y con su cuerpo, es otra cosa. Y además, también lo criticable es que con esta hegemonía cultural marxista se les dice que solo pueden ser lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, raros, o lo que fuere, si son marxistas. Porque se apropiaron, lo que hace el marxismo es apropiarse de hechos o condiciones humanas. El marxismo se apropió, por ejemplo, del concepto de justicia social. El marxismo se apropió verbalmente del concepto de distribución de las riquezas. El marxismo se apropió también de todo esto. ¿Por qué? Porque ensanchó filas para su hegemonía. Pero este aquí, que está cayendo a pedazos, lo vimos ayer en el programa con el testimonio de Jorge Valdés, lo vemos en el mundo, lo estamos viendo todos los días, cómo el pueblo cubano comenzó a manifestarse cada vez más a través de toda la isla, de toda la geografía cubana. Ahora bien, ¿va a caer la revolución? ¿Va a caer esta dictadura comunista en Cuba? Y yo lamento decirles que no, esto no va a caer en pocos días. No, no es que mañana, pasado, entre un mes, 2 meses, va a caer la revolución tiránica o dictatorial cubana. No, no es así. Lo que sí creo yo que está pasando es que hay un antes y un después de estas manifestaciones populares que ponen al descubierto, que explicitan el terror que está viviendo el pueblo cubano hace décadas. Entonces sí hay cambios. El mundo empieza a ver de otra manera lo que pasa ahí, y ahora también la población cubana va a manifestarse de otra manera. Y seguirán manifestándose. Hay un cambio, claro que hay un cambio. Quizá sea el comienzo, quizá sea el prólogo o la primera línea del prólogo de un libro que escribirá el final de una dictadura en Cuba que ya lleva 62 años. Quizá años crudos sean un poco menos, sean, no sé, 50 y pico de años de crudeza dictatorial, donde se extirparon los derechos humanos, se violaron todos los derechos humanos, porque en un régimen ideológico que no admite la propiedad privada, que no admite la libertad de partidos, que no admite elecciones libres, por ende, que no admite la libertad de expresión, que no admite el ejercicio libre de prensa, el ejercicio libre del periodismo, que tiene presos políticos, que no les da posibilidad alguna de crecer económicamente. E inclusive, como pasa ahora, tienen un ejército de médicos en el exterior a los cuales se esclavizan porque los hacen trabajar, y de lo que cobran en dólares, de los honorarios, el 80% va a las arcas del gobierno del Partido Comunista Cubano, y solo el 20%, esa migaja del 20%, se la destinan a los familiares, para los cuales ese dinero va en verdad. ¿Por qué? Y porque es una fuente de recursos que tiene esa isla, digo esa isla, no lo digo peyorativamente, esa isla ideológica, esa isla política, además de física, que hizo el Partido Comunista Chino, ese Politburó enquistado en el poder del Estado y que vive
precisamente con total holgura económica, concentrando todos los recursos económicos que puede. Y hoy, ¿de qué viven? Y viven de esas remesas, viven del turismo, que invierte precisamente en grandes complejos turísticos, son empresas europeas que invierten ahí, y hay agentes de negocios inmobiliarios y turísticos que pertenecen al Partido Comunista cubano. El pueblo cubano no ve nada de todo eso, no recibe beneficio alguno de todo eso. El pueblo cubano se ve en la necesidad de hacer largas y largas colas para ver si encuentra un litro de aceite. Y todavía por si fuera poco, es tan mal planteado todo que tienen que hacer después otra cola enorme y larga para ver si encuentran un kilo de harina. Es increíble, ¿no? Porque ni eso contempla el régimen. Siquiera concentrarles en un lugar, ya que hacen cola y tienen que estar horas para ir a buscar lo que para nosotros es algo tan básico, algo que no es problema, como decía ayer Jorge, es ir a un almacén del barrio, a un supermercado, un mini market, y comprás lo que vos podés comprar y ya está. Y es una cuestión diaria, cotidiana, que ni pensás en eso, ni pensamos en eso. Como tomar el ómnibus, como tomar un taxi, como querer cambiar el coche, como querés, si tenés posibilidad de querés mudarte y cambiar de casa. eh, y lo mismo con alimentos, vestimenta, medicamentos, atención médica. Bueno, de todo eso que para nosotros es tan básico, para ellos no. Ellos no, ellos están sumergidos en la sobrevivencia porque carecen de atención médica, de medicamentos, carecen de alimentos y no tienen actividad alguna que les permita soñar con crecer como personas. Todo esto que yo te estoy diciendo es, si se quiere, a ver, un grosero resumen de lo que significa hablar de la hegemonía de un pensamiento único neomarxista aplicado globalmente al planeta. China es un gran capítulo que lo tocaremos en su momento, pero para acá, para América Latina, tenemos el cascarriaje de una chatarrería semántica que todos los días insiste sobre lo mismo, sobre una teoría fallida, sobre una ideología que no es una teoría científica ni en economía ni en ciencias políticas, y que pretenden algunos aún, como el diputado Núñez, que con enojarse y con poner cara de indignado, porque mienten a cara de perro pero con cara de jugador de póker, pretenden convencer a algún desprevenido o desprevenida de que la isla es víctima de un bloqueo económico. Disparate. Mentira total. Pero lo que están haciendo en verdad es defender su postura, su posición de poder, poder de diputado, poder hegemónico de ser un divulgador de esta doctrina, de ser un militante más, un divulgador, digamos, un loro más preparado, ¿no? Un loro que tiene más palabras para articular, porque no son los pensadores originales, ¿eh? Y son víctimas de todo eso, porque no escucho a un frente amplista que tenga pensamiento propio, porque no pueden desarrollar pensamiento crítico, no están formados para eso. No están formados para el pensamiento crítico, para evaluar los datos de la realidad, para cotejar esos datos con datos de otras realidades, para cotejar esas doctrinas con doctrinas de otros pensadores. No, están adoctrinados. Y eso es lo que quieren introducir en nuestro sistema educativo. ¿Lo harán? No lo sé. Mirá cómo te digo, no lo sé. No lo sé porque cuando te enterás que INEFOP plantea cursos para de pronto hacer pastelería, para hacer repostería, cocina, o lo que fuere, un oficio, te obligan a pasar por materias como son ideología de género, en este gobierno, y están presupuestados, y esos profesores están presupuestados. Y el otro día celebraba el ministro del MIDES, Martín Lema, la dotación de recursos para varias ONGs que vienen del gobierno anterior, son como 3, 4, o no sé si no son 5, en las cuales se imparten cursos de ideología de género, pero además se dan diplomas. Se dan diplomas por ideología de género, se diploman también a docentes, es decir, obtienen el diploma de ser docentes de la ideología de género, que es un disparate anticientífico. Bueno, en eso está gastando el Estado uruguayo hoy, bajo este gobierno que muchos votamos, queriendo otro tipo de país. Te repito, los que creen en esto, que lo hagan con total libertad. Pero sabes una cosa, que lo hagan como hacemos todos, que se busquen los recursos,
que busquen sponsor, que busquen inversores y que pongan su empresa como la pone una muchacha que hace Reiki o que tiene una academia de yoga o puso un kiosco en el barrio o puso alguien, yo qué sé, una panadería y confitería. Pero ¿por qué con los recursos públicos de nosotros tenemos que bancar cursos de ideología de género? ¿Sabes una cosa? Porque si eso sigue, que es lo que buscan, están permeando la estructura de la enseñanza del país y mañana las tenés instalada como materias curriculares, como materias obligatorias. Eso implica presupuesto, gasto del sistema educativo de enseñanza en nuestro país para ese tipo de disparates, gente presupuestada, gente que ya vive del Estado sobre la base de enseñar esas cosas, y a su vez tenés generaciones que están adoctrinadas con esas materias. Y a su vez vas a tener políticas públicas y legislación que va a estar en consonancia con toda esa ideología aplicada, que es lo que ellos buscan. Si no tienen apuro, ellos no tienen apuro. Y además no tienen ningún problema en quedar pegados, ¿eh? Por ejemplo, si ahora no saliera el referéndum, que puede ser muy probable, que se diga, mirá, las 140.000 firmas que entraron al final o algo así, mirá, entraron medio forzadas, medio de prepo, y no les importa porque dilataron este proceso, no dieron por perdido esto antes y ahora podemos tener 5 meses de cotejo de la Corte Electoral embarcada en este trabajo bastante complejo para ver si llegan a las firmas para ir a un referéndum. Bueno, no sé si fui claro, pero traté de hacer un resumen de lo que significa vivir en este mundo globalizado con la Agenda 2030 y con la Agenda Foro de San Pablo, y que además, hoy por hoy, era necesario decirlo, me parece a mí, a raíz de lo que está pasando en Cuba y compone el pueblo cubano con total transparencia y naturalidad en lo que está pasando, el terror que significa vivir bajo un régimen con esas características. Ya va a estar con nosotros, ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, con quien vamos a seguir hablando de este tema, porque me dijo, vamos a hablar de lo que pasa en Cuba y vamos a hablar también, vamos a seguir hablando de la rendición de cuentas que presentó el gobierno y que está tratada también en Cámara de Diputados. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.